Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Es un placer el día de hoy saludarlos a todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a este tu podcast Voz que clama en el desierto. Esta es una emisión más y estamos muy agradecidos con todos ustedes que el día de hoy nos acompañen y estén presentes escuchando uno más de tu podcast Voz que clama en el desierto. Yo soy tu amigo Cristian Tapia, transmitiendo completamente en vivo, directo desde la ciudad de Iguala, de la Independencia, Guerrero, México, en la cuna de la bandera nacional. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia, en Filipinas. Gracias a todos ustedes que han hecho que este podcast aumente el nivel de audiencia en podcast de Apple, en el podcast de Spotify y en otros espacios como el podcast de Google, de Amazon, donde estamos llegando a muchas personas, a miles de personas, para que esta palabra de parte de Dios llegue a ustedes y trascienda y se siembre la semilla y crezca y florezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El día de hoy quiero tratar un tema muy importante, un tema que es para los tiempos finales, los últimos tiempos, que es los que estamos viviendo el día de hoy, porque vemos que por todas partes se están desarrollando pandemias, enfermedades, hambres, pestes, está aumentando los alimentos, está escaseando la comida, se están detonando los precios de la gasolina, del petróleo, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania sigue en pie, sigue adelante, hay más aliados que Rusia está aglomerando para poder juntos conformar ese poderío del que habla la Biblia en Ezequiel 38 y que lo vimos en podcasts pasados. Pero el día de hoy algo bien trascendente y bien importante de este tema es que es dirigido especialmente para los últimos tiempos y para los tiempos finales que estamos viviendo el día de hoy. Y lo vamos a ubicar en el libro de Mateo capítulo 25. Y hablaba Jesucristo, el Hijo de Dios, hace 2000 años cuando Él estaba caminando aquí en la tierra entre nosotros. Jesucristo le dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirles. Esta parte nos habla muy importante de una situación que mucha de la iglesia cristiana el día de hoy está viviendo. Si tú, amigo que me estás escuchando, tú no perteneces a la iglesia cristiana, o tú no eres parte de ninguna congregación cristiana, o tú no profesas ninguna creencia, ninguna fe cristiana, quédate y escucha esta palabra, porque también va dirigida a ti. No solamente para el pueblo de Dios, no solamente para la iglesia cristiana. Esta palabra de Mateo 25 está dirigida para todos aquellos que quieran escapar y que quieran huir y que quieran salir de todas las cosas que vendrán y que sucederán aquí en esta tierra el día de mañana, cuando nos encontremos ya en la tercera guerra mundial. Nos narra una historia de 10 vírgenes, de las cuales 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Las 5 insensatas no tomaron aceite para sus lámparas. Las 5 prudentes sí tomaron aceite. Y esas 5 prudentes tenían aceite de reserva y tenían aceite apartado y aceite que les alcanzaba para alumbrar sus lámparas. Aquí podemos entender varias situaciones y varios conceptos. La palabra lámpara es un concepto que se deriva de tipo, que es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara de la que está hablando las 10 vírgenes es la palabra de Dios. En esa parte vamos bien, aclarando los conceptos. La lámpara es la palabra. Quiere decir que las 10 vírgenes tenían la palabra como regla de fe y conducta. La palabra de Dios, la Biblia, ese libro tan precioso que contiene historia, que contiene hechos geográficos, geológicos, antropológicos, genéticos, científicos, que fue escrito por más de 40 autores en un periodo de 1500 años,
que ese libro tan precioso que ha sido traducido a muchos idiomas y que es el más atacado, que es el libro más controvertido y que es el libro que la gente, sin siquiera leerlo, está diciendo que lo que dice son mentiras. Pero lo que dice esta palabra son verdades eternas que duran por años y por miles de años y que nunca cambian y que trascienden. Y también, como lo hemos visto en los podcasts pasados, nos dicen verdades futuras, históricas y noticias que todavía no pasan en nuestro día de hoy presente. Pero estas 10 vírgenes tenían esa palabra y esa palabra estaba en sus manos y tenían acceso a ella como el día de hoy. Que mucha gente en sus casas tiene la palabra de Dios, tiene una Biblia, pero esa Biblia la tiene escondida, la tiene arrumbada, la tiene olvidada, la tiene guardada en un cajón bajo llave, la tiene debajo de la cama, la tiene incluso ocupada como para ponerle a una pata de la mesa que está chueca, ahí la tiene como calza para que la mesa se nivele y no se caiga. Así mucho el día de hoy, amigo, que tú me estás escuchando. ¿Cuántas veces has tomado esa palabra y la has visto ahí arrumbada, empolvada y no te has tomado el tiempo ni la molestia para poder abrirla en los libros en el Evangelio de Juan, de Lucas, de Mateo, de Marco y poder hojear y verificar que lo que diga esa palabra es verdad? Las 10 vírgenes tenían la palabra, que era la lámpara. Y también nos marca que las vírgenes tenían el aceite. La palabra aceite es un tipo que ejemplifica al Espíritu Santo. Pero de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 10 vírgenes tenían ese aceite, pero solamente 5 tomaron aceite de reserva. Y solamente 5 tenían el aceite para poder estarlo reutilizando y estar rellenando sus lámparas para que no se les acabara la luz y dejara de alumbrar. Eso quiere decir que las 5 que eran insensatas no tenían el aceite suficiente. Lo que nos indica esta enseñanza es que de las 10 vírgenes, las 5 prudentes estaban día y noche clamando, día y noche buscando, día y noche conectadas en oración, en la mañana, en la madrugada, antes de que saliera el sol, y también en la noche después, antes de dormir, después de sus actividades del día, estaban ahí clamando y buscando a Dios y conectándose a través de la oración, clamando y pidiendo que el aceite nunca se les acabara. Porque, amigo, la Biblia dice que Dios es bueno y misericordioso y que Él sabe dar del Espíritu Santo a todo aquel que se los pida. También la palabra de Dios nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se llenen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Amigo que me escuchas, yo sé que el día de hoy nosotros estamos llenos de glotonería. La palabra glotonería es un pecado, es un error que nosotros como humanidad hemos cometido. Y muchos cristianos que me están escuchando el día de hoy están atrapados en medio de la glotonería. La glotonería que los lleva y que nos va a llevar a apartarnos y a que nuestros corazones y a que nuestra manera de vivir y que nuestro amor y que nuestra prioridad sea siempre la comida. Yo no estoy diciendo que la comida sea mala, nos haga daño. Lo que nos hace daño es el exceso y el amor desmedido que tenemos para con los alimentos y para con la comida. Ya no nos sentamos a comer lo que necesitamos, sino que nos sentamos a comer hasta quedar completamente saciados, hastiados, sobrellenados, que llega el punto en el que tenemos agruras, pesadez, malestar estomacal y que llega al punto en el que necesitamos correr al baño porque algo nos cayó mal de los alimentos. Pero también la Biblia dice: no solamente te llenes de glotonería y de embriaguez. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo sé que tú me estás escuchando y si tú el día de hoy tienes ese vicio que tú dices: me gusta, me encanta, es mi vida, son lo que yo deseo, déjame a mí, déjame ser feliz, es lo que me gusta, donde me divierto, es mi vida. De acuerdo, es tu vida, lo puedes hacer, eres libre, tienes la libertad de hacer con tu vida lo que mejor te parezca. Pero pregúntate,
si eso que estás haciendo te llevará a un buen término, a un buen camino o a un buen final. Al final, en esta tierra, si vivimos en medio de la embriaguez, de la borrachera, vamos a tener consecuencias graves, no solamente en la otra vida, sino en esta vida. Consecuencias en donde el hígado deja de funcionar, en donde los riñones se atrofian, en donde en mi cerebro va perdiendo cada día neuronas por causa de la embriaguez y del alcohol, en donde el mismo alcoholismo está trayendo problemas en mi familia, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en la economía. Pero además de tener problemas aquí en esta tierra, la embriaguez, dice la Biblia, que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. También nos va a traer consecuencias eternas. Si tú, amigo, tienes ese de los vicios, quítalo hoy, hazlo a un lado, renuncia a él. Si estás luchando con él y nunca has podido, si tú intentas una y otra vez y te metes al AA, que son muy buenos, pero no lo quitan de raíz, si tú lo intentas y pasan 10, 15 años y después vuelves a caer en ese vicio y sientes esa tentación y sientes el hambre y sientes los deseos y sientes esa sed. Y tú dices, no puedo ver ni siquiera una cerveza porque si tomo una gota, ya la boca se me calentó. Si sientes esa pesadez, es que dentro de ti hay una fuerza superior con la que no puedes pelear. Y esa fuerza superior son demonios inmundos que están en tu interior. Y en esta tarde yo les digo a esos demonios, salgan fuera. Salgan fuera de todos esos que nos están escuchando el día de hoy a través de la radio, en el nombre de Jesús. Porque amigo, déjame decirte que ese vicio es muy terrible. Porque ese vicio va a traer consecuencias eternas a tu vida. Por eso la Biblia dice, mira por ustedes mismos que sus corazones no se llenen de glotonería y de embriaguez. Y también aclara de los afanes de esta vida. Los afanes de esa vida son las preocupaciones, el dinero. Mateo 25 nos dice que qué hemos de comer, qué hemos de vestir. Mateo 6:25 nos dice qué hemos de comer, qué hemos de vestir, qué vamos a hacer el día de mañana. Nos estamos preocupando por las cuestiones del día de mañana que no sabemos qué vamos a hacer. Esos son los afanes de la vida en los que dices tengo que trabajar porque si no trabajo no como. Eso es cierto. Pero la Biblia dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra vida, de la palabra que sale de la boca de Dios es la que nos da la vida. Y no solo la vida terrenal, sino la vida eterna. Y esas 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 sensatas. Las sensatas tenían aceite en sus lámparas, que es tipo del Espíritu Santo. 5 estaban día y noche buscando la unción y buscando a Dios en oración, teniendo una comunión real. Amigo que me escuchas, si tú dices ser parte del pueblo de Dios y si tú dices ser de los cristianos lavados con la sangre de Jesucristo y no te levantas a las 5 o 6 de la mañana a orar y a conectarte en oración con tu Creador, déjame decirte claramente y directo, te amo, amigo, pero tú eres una virgen insensata. Yo sé que esa palabra es directa y es dura esa palabra. ¿Quién la podrá soportar? Pero tú eres una virgen insensata. Yo era una virgen insensata. De esos que les valía un comino. No les importaba que cada mañana te despiertas, te bañas, te vas al trabajo, almuerzas y te olvidas completamente que hay un Dios esperando cada mañana para que tú hables con Él. Ese Dios no falla a la cita, porque Jeremías 33:3 dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y nosotros lo dejamos colgado ahí con esas misericordias que cada mañana está renovando para nosotros y le decimos quédate con tus misericordias, yo no las quiero, yo no las necesito, yo tengo la urgencia de llegar a las 7 o 8 de la mañana a mi trabajo, espérame ahí sentado, después nos vemos cuando tenga tiempo. Esas eran las 5 vírgenes insensatas. Pero la palabra de Dios dice que a la medianoche se oyó un gran clamor, que el esposo venía y que el esposo ya estaba listo a las puertas.
El esposo llegó, que es tipo de Jesucristo en la segunda venida, en el rapto de la iglesia. Y cuando el esposo llegó, las 10 vírgenes, y a pesar de que la palabra las cataloga como vírgenes, que quiere decir que eran puras, que eran santas, que estaban apartadas del mal, que se cuidaban su testimonio, eran vírgenes, que no estaban contaminadas y no habían fornicado ni cometido adulterio, porque las 10 eran vírgenes. Las 5 que tenían el aceite, que son las prudentes, entraron con el esposo cerró la puerta, que es tipo del rapto, cuando Jesucristo envía a sus ángeles a raptar a su iglesia y a llevársela en los 4 puntos cardinales, en un abrir y cerrar de ojos, en el cual seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y las otras 5, por más que tocaron la puerta y clamaron y le dijeron, denos de su aceite. Y ellos le dijeron, no, porque si no les va a faltar a ustedes y también a nosotros. Mejor vayan y cómprenlo, vayan y donde lo venden. Esas 5 vírgenes insensatas, al ver el desespero y al ver el momento en el que se había cumplido la palabra, en el que se había cumplido 1 Tesalonicenses 4:16, que vino Jesucristo y que en un abrir y cerrar de ojos fueron transformados y nos llevaron en el rapto, se dieron cuenta que ya era demasiado tarde. Amigo que me estás escuchando, pronto va a ser tarde. Jesucristo viene pronto y Él viene ya, porque todas las señales están cumplidas. Esta palabra es para los últimos tiempos, en el que Jesucristo viene por segunda vez en el rapto de la iglesia, viene por su iglesia, viene a llevársela para que escapen de todas las cosas que vendrán. La palabra de Dios dice, velad y orad, para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Si tú no estás velando y orando, tú eres una virgen insensata. Y si tú, amigo, no perteneces al reino de Dios, no perteneces al pueblo de Dios, no perteneces a una familia cristiana o a una iglesia cristiana, tú no eres parte del cristianismo, déjame decirte que también tú estás configurado como una virgen insensata. También tú te vas a quedar, amigo que me escuchas, si no eres parte de ninguna congregación cristiana, así como los miles de cristianos que no oran, que no ayunan, que no buscan a Dios, que no están llenando sus lámparas con aceite, son vírgenes insensatas. Y cuando el esposo venga en el rapto, se van a quedar aquí parados, se van aquí llorando y lamentándose, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:15, les dice, ojalá fueras frío. Yo conozco tus obras, dice la palabra de Dios, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:15, yo te vomitaré de mi boca. A los tibios, los que están a medias tintas, los que están en medio, los que no se deciden, los que no ni siquiera son fríos y ni siquiera son calientes, los que están a la mitad, esos, Jesucristo, dice Apocalipsis 3:15, los va a vomitar de su boca. Si tú eres parte del pueblo de Dios, eres una virgen insensata, eres tibio. Y si tú no eres parte del pueblo de Dios, tú estás catalogado como los fríos. A los fríos ni siquiera los va a tomar en cuenta. Pero si tú el día de hoy, amigo que me escuchas, quieres dejar de ser frío, y tú que me estás escuchando y quieres dejar de ser tibio, y quieres convertirte en caliente, y que el fuego de Dios y que el fuego del Espíritu, porque Jesucristo vino a esta tierra a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ese fuego que te prenda. Pablo le dio un consejo a Timoteo y le dijo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste por medio de la imposición de mis manos, le dijo Pablo a Timoteo. Amigos, si el día de hoy tú quieres dejar de ser frío, y tú quieres dejar de ser un cristiano tibio y quieres convertirte en un cristiano caliente, que esté ardiente, lleno de fuego, de la unción del Espíritu Santo, ardiendo y saltando ríos de agua viva desde tu interior, y que ese día precioso que pronto va a llegar, de 1 Tesalonicenses 4:16, cuando el rapto de la iglesia se haga en un abrir y cerrar de ojos, te vayas con el Señor y quieres ser tomado como digno
para irte en ese rapto, irte con Jesucristo en las nubes. Cierra tus ojos y pon tu mano en el aparato de audio donde estás escuchando este podcast. Si es tu celular, si es la radio, si son unos audífonos, si es la computadora, la televisión, el internet, el Spotify, pon tu mano sobre la pantalla, sobre la aplicación, sobre el celular. Y repite conmigo con todo el corazón estas palabras y dile: Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy te pido perdón por ser frío. Perdóname por ser tibio. Porque el día de mañana que tú vengas por tu iglesia, yo quiero que a mí me tengas por digno de irme contigo. Perdóname, porque mucho tiempo estuve en la tibieza y en la frialdad espiritual, cometiendo el pecado de ser arrogante, de no humillarme delante de ti, reconociéndote que te necesitamos y que sin ti nada podemos hacer. Te pido perdón en el nombre de Jesús y te pido que me ayudes para que pueda yo tener la unción de tu Espíritu Santo en mi interior. Préndeme con ese fuego, enciéndeme con el fuego de la unción de tu Espíritu, y el día que tú vengas por tu iglesia, yo pueda ser tomado por digno y escapar de las cosas que vendrán. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú escuchaste esta palabra, amigo que nos oyes, y si tú eras de los fríos y no formabas parte de ninguna iglesia cristiana, ni ninguna familia, ni ninguna parte del pueblo de Dios, y si tú estabas tibio el día de hoy, has recibido nuevamente el fuego del Espíritu, te voy a pedir que todos los días te levantes a las 5 o 6 de la mañana y ores. Es simplemente hablar con Dios. Que tomes una Biblia de donde quiera que la tengas guardada y arrumbada, la que sea. No importa que es Biblia católica, evangélica o de cualquier otra denominación. La Torre Samá, la Nácar Colunga, la de Jerusalén, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, no importa la Biblia que sea. Tómala, lee los 4 evangelios cada mes. Lee el libro de Hechos todos una vez por mes. Ora en las mañanas. Ora antes de dormirte 15 minutos todos los días sin fallar, para que no se apague en ti ese fuego del Espíritu. Y acércate a una iglesia cristiana evangélica, la que esté más cercana a tu domicilio, y espera ese día creciendo en gracia y desarrollándote en el poder y la sabiduría de Jesucristo. Le damos gracias, fue un placer el día de hoy que nos hayan acompañado en este podcast Voz que clama en el desierto. Nos vemos hasta la próxima.